Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. A través del Senado de la República de Chile nos conectamos con todo el país y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Vamos a conversar con un senador que representa a una región del país que tiene características muy singulares. Aquí está su ficha de presentación. Ya estamos de vuelta aquí con el senador Bianchi. ¿Cómo está, senador? Muy bien, ¿Sí? Un gusto de poder estar contigo, poder compartir, y dispuesto a tener un diálogo con todos los temas que quieras abordar y saludar de paso a todas las regiones del país y particularmente a la región de Magallanes. Bueno, la región de Magallanes tuvo hasta el último fin de semana una hora más, iban adelantados con el resto del país, pero ahora estamos iguales. ¿Alteró mucho la vida de los magallánicos? ¿Les sirvió ese sistema de diferenciación horaria o no? Sin duda que sirve. Lo que no hay es un estudio que dé cuenta de la situación más del orden de salud, de lo que significa el no tener las horas de sol. Hay situaciones, sí, que son muy generales, muy comunes en Magallanes, como patologías habituales que tienen que ver con la falta de la carencia de la vitamina que genera el sol. Esto significa para nosotros una hora más de luz. Ahora, en todo el periodo de invierno, recién comienza a aclarar cercano a las 10 de la mañana. O sea, la gente que trabaja en la intemperie, 6, 7, 8, 9 de la mañana, todavía es de noche, por así decirlo. Lo que hace esta hora distinta, patagónica, es que te permite tener una hora más. Cuando allá, por ejemplo, comenzaba a oscurecer a las 4, 4 y media de la tarde, ahora lo hace a las 5 y media y un poquito antes de las 6 de la tarde. Esa es la diferencia, porque en la mañana, aquí, por ejemplo, en la zona central, ya está aclarando a las 8 de la mañana, 7 y media, un cuarto para las 8, a las 8. En invierno. Allá, ¿no? en el invierno, por supuesto. Allá recién, ¿no es cierto?, comienza 9 y media de la mañana aproximadamente. Entonces, hay una diferenciación importante de hora. Y esto trae, espero yo que hayan estudios pronto de la Universidad de Magallanes, fundamentalmente, que fue la que permitió la fundamentación para tener esta diferenciación horaria, que permita también establecer los beneficios en cuanto a la salud. ¿Sabes? Yo estuve hace poco en la región de Magallanes. No sé, lo vi, estuve. Sí, pues en el Colegio Pierfort y en la Universidad de Magallanes, Sí, precisamente. claro. Y bueno, un día nos invitaron a comer con otros profesores y todo eso. Y yo fui al supermercado y compré una botella de vino bueno, para compartir en la mesa. Entonces, bueno, digo, ¿y la bolsa? No, me dice, aquí no se da bolsa en el supermercado. Entonces yo me quedé así, después pregunté dónde iba. Me dice, no, acá no se distribuyen bolsas en los supermercados porque las bolsas o terminan en el estrecho de Magallanes o en las rejas de las casas, claro, por los vientos que hay en la región. Y una bolsa se vuela y va a parar el estrecho de Magallanes. Entonces parece que en cierta época del año el estrecho estaba cubierto de bolsa de nylon. Más que eso, hay una situación efectivamente, y esto nace como una propuesta más comunal de Puerto Natales, porque se dijo que esto había partido en Pucón. Y la verdad es que parte en Puerto Natales. Y de ahí hay un proyecto de ley que todavía se está tratando, efectivamente, para permitir que no haya la utilización de estas bolsas, que no sean biodegradables. En resumen, ya en Magallanes ya hay un hábito, la gente va a comprar como uno compraba antiguamente, con su mallita, con su bolsa, va al supermercado y efectivamente para el turista, para el que viene de afuera es un problema, pero se usa otros mecanismos. Pero para la gente es una situación de entender la importancia del tema medioambiental, de entender el cuidado, de entender la contaminación que producen las bolsas, ya sean en las aguas del estrecho, ya sean en las rejas, en los parques. Es impresionante la cantidad de bolsas
que efectivamente producto de los vientos uno veía cómo se producía una brutal contaminación, luego como no son biodegradables, esa situación está allí de por vida, y ha habido un cambio cultural que yo diría que esto es digno de copiarlo en cualquier otro lugar del país, y que entiendo que para allá un poco apunta toda esta situación de la eliminación de estas bolsas. Yo he visto ahora, por ejemplo, multitiendas importantes que lo que hacen los niños, llaman al papá a comprar el regalo, pero que lleven su bolsa, que no pidan la bolsa. Es una conciencia, sin lugar a dudas, de las nuevas generaciones. Oye, a propósito que hacíamos referencia a la Universidad de Magallanes, bueno, hay una masa crítica muy contundente y tuvimos la oportunidad de compartir una charla sobre la Antártica chilena. ¿Por qué no nos cuenta un poco más acerca del valor que tiene? Porque parece que los magallánicos, por la cercanía, tienen una visión también mucho más valorada acerca de la significación que tiene el continente helado para el país. Lo que pasa allí, mi estimado Sergio, es que la región de Magallanes es una región eminentemente antártica, por la cercanía que tú señalas y por todo esto. Pero lo que se extraña es que el país, Chile, sea un país antártico. Y Chile, el Estado chileno, debiera tener políticas antárticas que tenga que ver con un tema extraordinariamente relevante. No solo por lo que significa ser un miembro más de esta comunidad de más de 28 o 30 países que han hecho un tratado y que ese tratado está congelado en materia de desarrollar ahí en la Antártica investigación, ciencia y turismo. De lo que estamos hablando, y desgraciadamente nosotros no vamos a estar, o afortunadamente, para decir que teníamos razón o no, es lo que va a ocurrir y tantos años más con respecto a el elemento vital de vida que es el agua dulce. Por lo tanto, con el calentamiento global al que estamos asistiendo y estamos presenciando, con la situación de investigación de hidrocarburos, en materia de plancton, en materia de investigación de todo lo que significa el territorio antártico, Chile tiene el laboratorio natural más grande del orbe del mundo, así como Campos de Hielo Sur. Tiene los laboratorios naturales más importantes del orbe. No hay nada parecido a eso. Y allí es donde se investigan a través de las plantas, a través del efecto que produce el sol, a través de los hielos. Bueno, Chile lleva la delantera, por ejemplo, con Argentina en materia de investigación y ciencia. El hecho que se haya trasladado el INACH, el Instituto Antártico Chileno, a Magallanes, esto estaba antes en Providencia, descentralizó la acción. Hay poco hielo en Providencia, en claro, Santiago. Alguna vez algún alcalde quiso hacerlo ser nevar, otro por otras partes del país, pero efectivamente ahí está la nieve, ahí está la escarcha. Lo que quiero decirte es que allí la Universidad de Magallanes particularmente ha jugado un rol importante, pero el INACH recibe a una enorme cantidad de países de todo el mundo. Los chinos, los japoneses, los rusos, los norteamericanos, los ingleses, de todo. Entonces, ¿qué debiera tener el Estado chileno en esta materia? La preocupación de hacer en conjunto con países como Brasil, como Argentina, como Uruguay, entre otros países, una política de Estado del barrio de América Latina que proteja lo que pudiera llegar a ser, ni Dios lo quiera, una situación allí de imposición de otros países que por la materia del agua, como elemento principal de vida, se genere un conflicto, y esto ya se está viendo. Hay muchas compras de terrenos, vaya uno a saber de quiénes, a pesar que uno tiene algún indicio, donde están ahí cerca de los glaciares, cerca de lugares que para algunos es una tierra sagrada, para otros es un lugar donde efectivamente está el mayor recurso de agua natural, dulce del mundo. Entonces la Patagonia tiene esa relevancia y la Antártica tiene aún más relevancia. El resto la usan a muchos para temas de turismo, como Argentina. El caso de Chile ha hecho mucha investigación y ciencia. Ya, esos indicios que usted tiene acerca de los compradores, ¿para dónde apuntan de terrenos en la región? Para los que históricamente, en la historia de la vida, han sabido hacer siempre buenos negocios. Ya. Ahora, usted ha sido un senador que ha bregado junto con otros parlamentarios en la Cámara Alta
por la descentralización. Formaron un grupo parlamentario descentralizadores con Alejandro Guillén, entiendo, en algún momento, ¿sí? Con mi buen amigo Alejandro Guillén, claro. ¿Ha dado resultado Antonio Horvath. la ofensiva esa o no? Mucho, mucho. Lo que pasa es que ha habido, a ver, un discurso hipócrita, de mucho cinismo. Y lo mismo que te acabo de decir acá, lo dije en la sala. De hecho, hace pocas semanas atrás estábamos debatiendo precisamente la última fase de la discusión de la elección de los gobernadores futuros, ex intendentes, y habíamos 5 senadores en sala. Y hay un discurso hipócrita porque en definitiva una cosa era el trabajo que hacíamos en la comisión y otra cosa lo que se decía en público en sala. Y la verdad sea dicha, si aquí hubo 2 actores políticos relevantes que no les gustaba la descentralización, el señor Lagos y el señor Piñera. Ambos expresidentes de la República, cuando se suponía que uno de ellos 2 iba a llegar hasta, bueno, ambos iban a competir en la lucha presidencial, ellos instruyeron a distintos senadores de cada uno de sus sectores, le ordenaron, le instruyeron el que ese proyecto se detenga, porque para los próximos 4 años de administración de uno de ellos 2, ellos querían nuevamente designar a la primera autoridad regional y no que ésta sea electa. Y esto es así, tanto es así, Sergio, que la trampa, la letra chica, se hizo cuando yo le había pedido que sea al revés. Pusimos efectivamente allí lo que yo te decía antes en una conversación media coloquial, el mundo al revés, o sea, estábamos asistiendo a cómo se hundían los corchos y cómo flotaban las piedras. Todo al revés. ¿En qué sentido? En que se hizo una trampa y se dijo, mire, la elección de los gobernadores la votamos, ¿no es cierto?, en un carril, pero en paralelo se votó los traspasos de competencia, o sea, había que empoderar a esa nueva autoridad. Las atribuciones. Las atribuciones. Entonces, ¿dónde está la trampa? Se trató por separado, debió haberse tratado primero las atribuciones para saber, al momento de tener un gobernador, qué atribuciones iba a tener. Se hizo al revés. ¿Pero por qué? Lo que se hizo fue precisamente hacer que, en la ley se dijo letra chica, mientras no esté el traspaso de competencias o las atribuciones, no puede ser, ¿no es cierto?, aplicada la elección del gobernador. Entonces, tenemos lista la del gobernador, pero como no está lista las competencias, bueno, no se hizo este año. ¿Y qué se dijo ahora? Salieron con un cinismo brutal. ¿Salieron? ¿Quiénes son los que salieron? Senadores, esto mismo lo dije en sala, repito, salieron senadores diciendo, mire, porque pusieron una cara de preocupación, mis queridos colegas, con mucho respeto, diciendo, mira, no, es que estamos ahora preocupados porque si sacamos este año la elección de gobernadores, y allí ya pusieron cara de mucha preocupación, y pusieron el ojito en blanco algunos incluso, dijeron, mire, vamos a perjudicar a los independientes. O sea, les entró un cariño por el mundo independiente impresionante, porque ellos van a tener un plazo de 10, 15 días solamente para poder juntar las firmas, entonces no puede aplicarse este año, tiene que ser para el 2020. Esto ya estaba sancochado, esto estaba listo, oreado, sacramentado, y en definitiva, con suerte vamos a tener la elección de los gobernadores el 2020, y ahora todos estamos preocupados que sea una figura bien empoderada, que exista una descentralización gradual que permita que el Estado de Chile se desarrolle a través de las, 15 ahora 16 regiones, con la nueva que estamos creando, etcétera. Y en esta lógica, Sergio, lo que ocurre es que esto se alargó, se postergó artificiosamente para llegar a lo que llegamos, que no haya elección este año y sea para más adelante. Así estamos conversando aquí en el canal del Senado, en Contrapuntos con el senador Carlos Bianchi, y también a través del 107.1 de Radio Universidad Central. Hacemos una pausa y seguimos conversando con el senador que representa a la región de Magallanes en la Cámara Alta. Espérenos. Aquí estamos de vuelta en TV Senado con el senador Carlos Bianchi a través de Contrapuntos y el 107.1 de Radio Universidad Central. Senador, del año queda muy poco porque vienen fiestas patrias y ya ahí entramos a la Navidad, y vienen las elecciones también entre medio. Tenemos primera vuelta, segunda vuelta, elección de la mitad del Senado,
elección de toda la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los proyectos que a su juicio son prioritarios? Porque están en educación algunos proyectos. Tenemos también proyectos relacionados con el Servicio Nacional de Menores. Hay 8 proyectos, 6 son los fundamentales, y otros proyectos más que todavía están en el pendiente de la Cámara Alta. ¿Cuáles son a su juicio los que podrían despacharse en este segundo semestre? O sea, los que son urgentes, sin lugar a dudas, de tratar la situación que vamos a tener con respecto. Hicimos la Subsecretaría de la Niñez, pero hay que atreverse a dar el gran paso como Estado, como país, en materia del resguardo de nuestros menores, el CENAME. Hay una situación ahí que está totalmente pendiente y que amerita una urgencia absoluta. En paralelo salto a otra cosa, la ONEMI, la nueva ONEMI. Es decir, un país que tiene catástrofes permanentes, ahí está durmiendo el sueño de los eternos, esa nueva institucionalidad. La nueva CONAF es un jurel tipo salmón, no es ni lo uno ni lo otro, híbrida, privada, pública. ¿Qué vamos a hacer con...? Se anexaron estos millones de parques, ¿no es cierto?, de hectáreas a los parques, y no tenemos hoy día una CONAF que responda a esa enorme demanda en la administración de las áreas de parques, el resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. La desmunicipalización de verdad, o sea, la educación pública, la calidad de la educación pública, enorme materia que ahí se está llegando a algunos acuerdos políticos de último rato, de última hora, para desentrabar todo este tema. Las pensiones, pero si Chile está de pie esperando un proyecto de ley que obviamente va a venir esta semana o la próxima, pero se está enviando casi al final de la fase porque eso no estaba dentro de las prioridades del actual gobierno, ni tampoco estuvo las anteriores, del anterior gobierno, y es una materia social urgente. Ahora, ¿qué preveo yo, Sergio? Que sea, de quien sea la administración del futuro gobierno. Yo siento que van a haber demandas sociales enormes, siento que van a haber movilizaciones sociales enormes, porque efectivamente no se ha dado el cumplimiento a las expectativas que tiene un país con respecto a materias sociales profundas como estas que acabo de mencionar, más otras tantas. Bueno, senador, entre los proyectos que están pendientes en educación, usted mencionó la desmunicipalización, pero va a haber finalmente por ley educación gratuita por lo menos para el 50% o la aspiración del 60%, pero no sé si estarán los recursos o no para el sector más vulnerable de la población estudiantil juvenil en la universidad o en la educación superior. También están los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Es que claro, una es la educación superior y lo que nunca debió haber existido, que era efectivamente el negocio de la educación superior en nuestro país. Lo otro tiene que ver con la educación pública de calidad de la que no hemos hablado. O sea, estamos hablando de la desmunicipalización, donde efectivamente desaparecen las corporaciones, hay una nueva forma de administrar la educación pública, no se sabe ni siquiera en qué condición van a quedar traspasados las maestras, los maestros, los asistentes de la educación, tienen que entregar las infraestructuras. Entonces todavía queda mucho detalle por ver y tenemos que alcanzar lo que tú bien señalas, el 60% de la gratuidad de los sectores medios y más vulnerables. No se trata solo de la vulnerabilidad, entiéndase además también como la clase media, que efectivamente en materia de educación superior tiene una enorme vulnerabilidad. Si tú tienes 1, 2 o 3 hijos estudiando en la universidad hoy día, esa situación es absolutamente inviable. Por eso es que es necesario debatir esta materia para entrar a ver de qué manera la reforma que tuvimos en materia tributaria tenía como eje principal la educación. Recuérdense, el eje principal era financiar la educación de calidad de nuestro país. Bueno, ¿en qué quedó eso? Obviamente no da hoy día para el total financiamiento, no del 100%, ni siquiera del 50%. Entonces, estas materias públicas que debieran trascender los gobiernos, debieran trascender las ideologías, debiera ser la ideología común de cómo entregar esta educación a cada chilena y chileno, obviamente está muy por lejos de lo que uno hubiese deseado y es una materia que para mi gusto está totalmente al debe.
Bueno, yo voy a aprovechar de hacer una recomendación. Hay un video documental disponible en internet que se llama La Educación Prohibida, que la hizo un grupo de profesores latinoamericanos y que muestra, digamos, cómo tendríamos que superar la mala calidad de la educación que está en todo el continente americano, y que podría tener una proyección, digamos, en función de la metodología en la enseñanza básica, especialmente en la enseñanza media, y eso podría mejorar sustancialmente la educación. Pero el caso, por ejemplo, del Servicio Nacional de Menores, donde hay varios proyectos de ley, usted hablaba de la Subsecretaría de la Niñez, pero también está el afán de desagregar los chiquillos que están con problemas, digamos, con la justicia, ¿no? Y aquellos que están en situación de irregularidad social, que también van a parar al Sename, que hoy día están todos juntos. Esa desagregación, ¿está ya a puertas de concretarse o cree usted que falta mucho por conseguir ese objetivo? Nosotros no podemos engañarnos ni engañar a la gente en materias tan complejas como esta. Le hemos dado la espalda históricamente a esta situación que ocurría en nuestro país. Yo quiero decir algo. Aquí hubo un fiscal, un señor de apellido Meléndez, fiscal de Magallanes. La Fiscalía Nacional le encarga que él investigue la muerte de los niños del Sename y archivó, porque a juicio del señor Meléndez, que hoy día es fiscal en otra región, fue casi premiado, por así decirlo, en la región de Los Ríos, no había mérito para investigar, no había mérito. O sea, las instituciones estamos totalmente al debe, absolutamente al debe. Entonces, claro que tenemos que, como bien tú lo señalas, y es de lógica absoluta, separar un niño que hoy día está en un estado distinto de vulnerabilidad que otro niño, un niño que tiene una situación más con la justicia y otro niño que tiene que ver con el abandono, que claramente va a llegar, lo más probable, a ese otro punto. Niños que, de la investigación que yo he leído, y para no profundizar más allá de lo debido por el respeto que las causas me merecen, las situaciones que ocurren intra-hogares, entre los propios niños, violaciones, situaciones de maltrato, situaciones de abuso. Es decir, ese mundo es un mundo real, es el mundo que existe. ¿Qué está haciendo el Estado? Defendiendo a una ministra, defendiendo a un ministro, defendiéndose políticamente para no asumir las responsabilidades. Somos todos responsables, pero cuando somos todos, también después nadie es responsable, pero aquí tenemos una responsabilidad todos. Yo felicito a quienes se han atrevido o a quien se ha atrevido a alzar la voz en esta materia. Nosotros desde el Senado no lo hicimos en su momento. Como gran cosa hicimos la Subsecretaría de Niñez a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, viendo el tema social, sacándolo de lo judicial, porque entendíamos que si lo hacíamos a través nuevamente del Ministerio de Justicia, íbamos a judicializar la situación de los menores. Y la idea es tomarlos socialmente para rescatarlos y que no lleguen a la etapa de la judicialización. Pero esto está a años luz todavía de poder concretar, desgraciadamente. Una de las preocupaciones ciudadanas que hoy día está latente dice relación con la seguridad. Las personas sienten que en algún momento la pueden asaltar, la pueden violentar en la calle o en sus domicilios. ¿Es un clima que crean los medios o ocurre así en la realidad usted? La suma de las dos cosas. Yo creo que la suma de las dos cosas. Primero, una sociedad distinta, una sociedad más individualista, una sociedad con el debido respeto que, por favor, esa situación de salud requiere. Pero uno es casi autista, es decir, uno está metido muy en uno, solo para uno. Es una sociedad distinta que además está más preocupada del tener que el ser. Entonces, claro, probablemente en una sociedad así, hoy día el que no tiene quiere tener, etcétera, etcétera. Y los medios, a ver, hay canales de televisión donde el 60%, y me quedo corto, de todo el horario prime de información tiene que ver con actos delictuales. Y está bien que se refleje la realidad. Medios escritos, obviamente que vende mucho más un titular rojo que otro titular, pero eso también responde a la sociedad que tenemos y un Estado que se traspasa la pelota, un gobierno con otro, quién hizo más, quién hizo menos, cuando estas debieran ser, Sergio,
y tú en esta materia probablemente vas a saber mucho más que yo, pero estas debieran ser políticas igual, que trasciendan quien esté de turno administrando el gobierno, porque son políticas de Estado, que están muy por sobre los gobiernos. La Constitución, ¿qué es lo que te garantiza? Cuando tú lees la Constitución, lo primero que te garantiza es el libre tránsito y la seguridad. Bueno, ¿eso hoy día está el libre tránsito de las personas? No, pues efectivamente hay una sensación, y que yo diría que es más que una sensación. Esto no es ciencia ficción, esto es real. Y por lo tanto faltan políticas de Estado que yo no las tengo. Yo no estoy para descubrir ahora el café con leche, ni la lapicera, ni nada. Tengo la misma sensación ciudadana que tiene todo el mundo, de algún grado de inseguridad, pero también tengo la sensación de cómo se exacerban algunas cosas que a veces vende mucho, que sirve más y que se usa también en materia política. Ahora, ¿hasta qué punto influye el hecho de que la policía parezca severamente cuestionada? Ya van casi 26.000 millones que fueron defraudados, una brutalidad, decenas de personas que están implicadas en el caso. Y sabes tú que en la reglamentación, por ejemplo, de Carabineros, ¿sabes tú hasta cuánto tiempo dura la responsabilidad? Se extingue, prescribe en 6 meses. Ahora estamos haciendo un proyecto, ahora, para que esto, ¿no es cierto?, igual que todo el resto de la función pública, tenga 4 años. Entonces, claro que influye, pues, influye mucho la sensación hoy día de ver a nuestra... Nosotros nos jactábamos, nos sentíamos, se nos hinchaba el pecho cuando hablábamos de nuestras policías, y nos tocaba viajar a otro lugar del mundo, y nuestras policías eran miradas efectivamente con mucho respeto. Muchos desde Brasil, de Argentina, desde otros lugares, venían a nuestro país a través con la PDI, con Carabineros, a tomar instrucción. Por lo tanto, es un tema, sin lugar a dudas, que influye mucho. Y hoy día, yo el otro día hablaba con un carabinero, me tocó en un servicentro, y lo miro y me saluda, yo lo saludo, le digo, ¿cómo se siente usted? ¿Usted es partidario que Carabineros se dedique a la prevención del delito y la represión en los casos que se requiere e investigaciones se dedica a indagar por orden de la Fiscalía o Si todo tendría que seguir igual? Yo creo que como está, si no está mal. Si el problema es que ahora hay un desprestigio de todas las instituciones, las iglesias, los políticos, las instituciones de las Fuerzas Armadas, de orden, de seguridad, el privado, el empresario. O sea, estamos asistiendo a una situación donde efectivamente hoy día, afortunadamente, y ahí los medios juegan un rol, yo diría, extraordinariamente relevante en materia de desenmascarar situaciones que antes probablemente eran secretos a voces. Hoy día hay un periodismo que yo lo aplaudo y yo lo felicito. A algunos no les gusta ese tipo de periodismo donde se hace la investigación. También efectivamente hay medios que hacen investigación periodística que tienen también un fin político. Eso también es real, es verdad, pero uno podrá discernir. Pero hoy día hay un periodismo que permite desenmascarar situaciones y por lo tanto, tal cual está la labor de estas instituciones, está como está, pero hay un desprestigio total y ese desprestigio tiene que ver además con haber desenmascarado, haber desenterrado realidades que no eran conocidas por todos. Senador, se nos terminó el tiempo, pero tiene un minuto de confianza para expresar una idea, un pensamiento, una crítica, una iniciativa de libre disposición para usted, los 60 segundos. Quisiera decir muchas cosas, pero tal vez hacer un llamado a la unidad, un llamado a entender que tenemos una única, sola vida. No hay dos, no hay tres, más allá de que uno trascienda en otra, si muere volverá a nacer, dependiendo de las creencias de cada uno, y entender que tenemos que ser una sociedad mucho más proactiva, una sociedad mejor, más tolerante, más respetuosa. Hacer un llamado a que yo tengo una preocupación para el próximo año, una preocupación que la siento hoy día importante de transmitir, que quien administre vamos a tener periodos a lo mejor un poquito más críticos, más de crisis social. Y esto es única y exclusivamente porque los que estamos en la acción pública política no hemos sido capaces de poder buscar soluciones a los problemas urgentes que nos demanda una sociedad.
Senador Carlos Bianchi, gracias por conversar con nosotros aquí en TV Senado y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Nos encontraremos en lo que queda del año seguramente. Bueno, yo estoy muy honrado de haberme permitido compartir contigo estos momentos y agradecido de la oportunidad que nos brinda el canal de nuestra institución del Senado y de paso poder saludar a toda la gente que ha tenido el aguante y la paciencia de habernos escuchado durante todo este rato. A usted muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad en Contrapuntos en TV Senado y Radio Universidad Central 107.1.